Ahora vamos a ver las arterias del muslo. Ya en el video anterior vimos los músculos del muslo, el compartimento posterior, el compartimento medial y el compartimento anterior. Ahora vamos a ver las arterias que le dan irrigación al muslo. Entonces, básicamente van a ser tres arterias. Va a ser la arteria femoral, la arteria obturadora y la glútea inferior. Ahora estos vamos a tener varias ramas, pero estas son las arterias que entran al muslo. Entonces el muslo principalmente va a ser el fémur y van a ser estas tres arterias las que van a llegar al muslo. Primero vamos a poner un esquema en donde solo tenemos la pelvis, el fémur y vamos a poner las arterias, y luego otro en donde también vamos a poner los músculos. Entonces primero ponemos una vista anterior, aquí está la pelvis, los huesos los ponemos en azul. Entonces voy a poner la pelvis aquí. Y nada más nos vamos a enfocar en los lados derechos porque son los que se utilizan como modelo anatómico. Entonces en esta vista anterior nos vamos a enfocar más que nada en esta parte la voy a omitir para ahorrar espacio. Y cuando pongamos la pelvis así posteriormente, nada más nos vamos a enfocar en este lado. Entonces aquí está la pelvis, vamos a poner unas vértebras lumbales, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos hasta 12. Luego aquí ponemos al sacro, foramina, aquí está el coxis. Ahora ponemos la cresta ilíaca. Le voy a poner así para tener espacio para dibujar. Así. Esta va a ser la sínfisis del pubis. Más o menos así. Aquí ya no me enfoqué mucho en hacer la cresta ilíaca, pero más o menos así. Y aquí ponemos el fémur. Más o menos así. Vamos a poner una vista posterior. Entonces, bueno, ponemos igual esta vista anterior, pero aquí. Entonces, igual 1, 2, 3, 4, 5 lumbares, T12, el sacro, foramina. Aquí igual viene la cresta ilíaca, que por aquí no me está gustando mucho en hacerlo. Y ponemos lo mismo, pero ahora posterior. Aquí viene la cabeza del fémur. Aquí una vista posterior, entonces solo nos enfocamos en esta parte. Igual ponemos 1, 2, T12, 1, 2, 3, 4, 5 lumbares, sacro, foramina, ahí. Foramina. Y aquí es una vista posterior. Entonces, esta es la espina, el tubérculo isquiático. Y por ahora lo dejamos así. Entonces, igual podemos poner otro aquí posterior. 1, 2, 3, 4, 5. Sacro. Así. Entonces, ya que pusimos como el esqueleto, ahora primero ponemos nada más las arterias. Aquí vamos a poner las arterias, aquí vamos a poner las arterias, y luego en estas ponemos arterias y músculos. Entonces, empezamos con la arteria femoral. Tenemos la aorta, le voy a poner aquí la aorta.
se divide en la ilíaca común izquierda, la ilíaca común derecha. No me voy a ocupar el lado derecho, ilíaca común derecha. La ilíaca común derecha se divide en la ilíaca externa y la ilíaca interna. Y justo cuando la ilíaca externa pasa por debajo del ligamento inguinal, la ilíaca externa cambia de nombre a la arteria femoral. Esta va a ser la arteria femoral. Y la arteria femoral da ramas, como es la femoral profunda, entre otras que ahorita vemos, que va a ser esta de aquí. Entonces, esto mismo vamos a ponerlo por aquí en el hueso. Entonces, tenemos a nivel de L4, es donde se bifurca la aorta. L4 se bifurca la aorta. Ilíaca común izquierda, ilíaca común derecha. Aquí sale la ilíaca interna. Aquí viene la ilíaca externa. Y justo cuando pase por debajo del ligamento inguinal, que vamos a ponerlo, se va a llamar femoral, arteria femoral. Así. Esta y es la arteria femoral. Arteria femoral. Entonces, vamos primero con la arteria femoral. Ya voy a borrar esto. La arteria femoral, esta va a ser la que principalmente le da sangre a la pierna, que no al muslo va a ser una rama específica. Es la que principalmente le da sangre a la pierna. Esta viene como continuación de la ilíaca externa, cuando pasamos por debajo del ligamento inguinal, y esta va a dar varias ramas a nivel de el triángulo femoral. Entonces ya en el video anterior vimos el triángulo femoral, que está formado por, vamos a ponerlo aquí, está formado por el sartorio, vamos a ponerlo por el sartorio y el aductor largo y el ligamento inguinal. Entonces aquí, a este nivel, a nivel del triángulo femoral, salen las ramas de la arteria femoral, que las ramas van a ser, tenemos la arteria epigástrica superficial, vamos a ponerla, esta viene de aquí, así, la epigástrica superficial, aquí está la arteria femoral, y asciende, esta es la epigástrica superficial. Luego tenemos la ilíaca circunfleja superficial. Ilíaca circunfleja superficial. De aquí. Sale y pues va al ilio. Sale y va acá. Al ilio. Esa es la ilíaca circunfleja superficial. Luego tenemos la pudenda externa superficial y pudenda externa profunda, que vienen aquí. Pudenda externa superficial y pudenda externa profunda. Y vamos a tener otra rama que va a ser la femoral profunda, y es en esta la que nos vamos a enfocar, en la femoral profunda. Entonces, la femoral profunda, ahora sí, esta va a ser el principal aporte de sangre, o la principal arteria que lleva sangre a el muslo. Entonces, el muslo principalmente recibe sangre de la arteria femoral profunda, que esta se va posterior al muslo. Aquí la arteria femoral está pues anterior y la femoral profunda se va para atrás. Esta femoral profunda y se va para atrás, femoral profunda y se va para atrás. Así.
que recordemos que pasa 3.5 por abajo del ligamento inguinal. Y recordemos que la arteria femoral es palpable en la mitad de la distancia desde la cresta ilíaca anterior hasta la sínfisis del pubis. Aquí me fui un poco más a la izquierda, pero la femoral está a la mitad de la distancia que hay entre la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis. Entonces seguimos con la arteria femoral profunda. Esta va a dar varias ramas. Entonces tenemos la circunfleja femoral medial. Vamos primero con esta, con la circunfleja femoral medial. Entonces la circunfleja femoral medial se puede originar directo de la arteria femoral o puede venir como rama de una de las ramas de la femoral, que es la arteria femoral profunda, al igual que la circunfleja femoral lateral. Y vamos a tener también las arterias perforantes. Entonces vamos a poner más específico ahora sí, relaciones de las arterias con los músculos. Aquí ponemos igual la aorta a nivel de L4, se divide en ilíaca común izquierda y ilíaca común derecha, sale la ilíaca interna pasando por el ligamento inguinal. Debajo del ligamento inguinal se convierte en femoral, en la arteria femoral. Ahora, antes de seguir con las arterias, vamos a poner músculos. Entonces hacemos una pausa y vamos a poner los músculos. Entonces, vamos a poner aquí pongo cuáles vamos a poner. Vamos a poner al adductor magno. Y en videos anteriores vimos el adductor magno se origina del isquion, de una parte del isquion y también del pubis. Entonces del pubis, otra parte del isquion que vendrá por acá y se van a insertar en la línea áspera hasta el borde supracondileo medial. Entonces digamos todo este va a ser el adductor magno. Vamos a poner otro que va a ser el adductor corto, que está anterior al adductor magno y se origina de aquí del pubis. Digamos, este es el adductor corto y tiene forma de triángulo. Adductor corto. Y ponemos el adductor largo, que lo voy a poner en verde, que también tiene forma de triángulo y se inserta en la línea áspera, pero en el tercio medio, así, más o menos. Y vamos a poner al músculo pectíneo. Que viene de aquí del pubis y se inserta
una línea que va del trocánter menor a la línea áspera. Así. Y vamos a poner, hay que poner sartorio, hay que poner recto femoral, vamos a poner recto femoral. Que viene de aquí del acetábulo. Y de la espina ilíaca antero inferior. Y se va a insertar hasta la tibia. Así tiene dos cabezas. Y luego está el sartorio. Vamos a poner sartorio. Que viene así y llega hasta la tibia. Y vamos a poner al tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata. Que viene entre la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo de la cresta ilíaca. Y se inserta hasta la línea iliotibial. Y vamos a poner el vasto lateral. El vasto lateral. Que ese se origina de la línea intertrocantérica y se va a insertar en la rodilla. Y pues está lateral. Es más o menos así. Más o menos así. Más o menos están los músculos. Entonces la arteria femoral profunda, está, primero pasa entre el pectíneo y el aductor largo. Es el pectíneo y el aductor largo. Viene la arteria femoral. Aquí está saliendo la arteria femoral, pero esta la voy a... Esta viene más anterior, entonces va a quitar la arteria femoral, es como si la cortáramos y no estamos viendo esta parte. Quitamos la arteria femoral y nada más vamos a dejar la femoral profunda, que es en la que nos estamos enfocando, que es la rama que va por él. Entonces está la femoral profunda, que va a quedar aquí entre el pectíneo y el aductor largo, que de hecho va más el aductor largo. Entonces aquí hay una parte donde estamos entre el pectíneo y el aductor largo, que es el verde, y conforme descendemos quedamos entre el aductor corto y el aductor largo. Entonces conforme desciende, luego queda entre el aductor corto y el aductor largo. Aquí primero entre el pectíneo y el aductor largo, y luego entre el aductor corto y el aductor largo. Y luego desciende entre el aductor largo y el aductor magno. Aquí está el aductor largo y profundo está el aductor magno. Entonces la voy a poner punteada porque está pasando en el plano entre estos dos, así, y va a perforar al aductor magno. Más perfora al aductor magno, y ahí se nos tomosa con la arteria poplítea. Esta es la relación de la arteria femoral. Ahora vamos a ver las ramas. Tenemos la circunfleja,
circunfleja femoral izquierda. La circunfleja femoral izquierda, esta se origina, o bueno, vamos a tener el tronco de la circunfleja femoral izquierda, pero esta va a estar entre el pectíneo y el recto femoral. Aquí. Y recordemos que esta luego da la vuelta posteriormente, entonces vamos a poner la arteria ya aquí, pero en la parte posterior. Aquí viene la arteria, o sea, aquí se bifurcó la aorta en ilíaca común izquierda y ilíaca común derecha, que es una vista posterior de la pelvis. Entonces se divide en ilíaca externa y ilíaca interna, y o sea, todo lo que voy a poner de la ilíaca externa que se convierte finalmente en femoral, eso está pasando anteriormente, entonces no lo estamos viendo. Nada más voy a poner ya la femoral posterior, que pues está en la parte posterior, entonces la que podemos ver. Aquí está la femoral posterior. Finalmente tenemos la femoral posterior. Femoral. Pero en la arteria femoral profunda. Y sale la circunfleja femoral medial. Vamos a poner la cabeza del fémur. Aquí sale la circunfleja femoral medial, esta es la circunfleja femoral medial que está entre el pectíneo y el recto femoral. Entonces aquí no vamos a ver el recto femoral, pero sí podemos ver el pectíneo. Ya voy a quitar esto. Aquí está el fémur y el pectíneo. Vendría del pubis y se insertaría como por acá. O sea, no puedo ver dónde inicia, pero aquí se inserta en la base del tronco terminal. Entonces, entre este y el recto femoral sale la circunfleja femoral medial. Está aquí, circunfleja femoral medial. Ahora la circunfleja femoral medial está da ramas. Vamos a tener, bueno, primero tenemos el tronco que es este que ya vimos, y da dos ramas, que es una rama ascendente, y una rama descendente. La rama ascendente viene así, es la que le da la vuelta al cuello, es la que le da la vuelta al cuello del fémur, es la que finalmente se va a anastomosar con la circunfleja lateral y arteria glútea. Esta. Y vamos a tener una rama descendente. Una rama descendente. Que estas se van a anastomosar igual con circunfleja lateral y con la glútea inferior y con así.
Ahora vamos a poner la circunfleja lateral. Bueno, antes. El tronco. El tronco está aquí, entre el pectino y el recto femoral. Pero el nivel donde inicia, o sea, donde sale, porque ese es el tronco, que es como la parte más prominente. Pero donde inicia, o sea, donde se origina, es donde se origina la circunfleja femoral medial, es entre el ilíaco o el iliopsoas. Entonces vamos a poner el iliopsoas, que viene el ilíaco, viene de acá. Y aquí viene el iliopsoas. Se van formando un tendón conjunto que pasa por debajo del ligamento inguinal y llega al trocantero menor. Entre el iliopsoas y el aductor largo es donde se origina donde se origina la circunfleja femoral medial. Luego tenemos el tronco, aquí se origina, luego está el tronco, y luego está la rama ascendente y la rama descendente. Entonces ya vemos por qué pusimos ya vemos aductor mayor, aductor corto, aductor largo, el pectino ya vimos el iliopsoas. Ahora vamos con la otra rama, la circunfleja lateral. Entonces esta se origina entre se va a originar aquí, digamos, entre el recto femoral y el sartorio. Entre el recto femoral y el sartorio. Aquí está el recto femoral y el sartorio viene acá. Entonces, bueno, aquí ya me quedó como choco, pero se origina aquí. O sea, aquí va a estar entre el sartorio y el recto femoral, que es este verde que puse. Y esta va a dar 3 ramas. Va a ser una rama ascendente, una rama descendente y una rama transversa. Entonces, la rama ascendente, de hecho aquí ya se me fue a poner las arterias, está la circunfleja medial, que es la que va por atrás, y está la circunfleja femoral lateral, es esta. Entre la circunfleja femoral lateral, ya vimos que sale entre el recto femoral y sartorio, da 3 ramas, ascendente, descendente y transversa. La ascendente viene así, y esta asciende superficial al recto femoral. El recto femoral. Luego tenemos la descendente. Esta viene así. Esta se encuentra entre el vasto lateral. Vasto lateral, que es este. Y de hecho va a penetrar el vasto lateral. Penetra el vasto lateral. Estamos entre el vasto lateral y el aductor ulnar. Y luego la rama transversa
que viene así, que esta pasa lateral al tensor de la fascia lata, o sea, tensor de la fascia lata. Entonces aquí salió la femoral lateral, y esa semana nos vamos a usar igual con la femoral circunfleja medial, la circunfleja femoral medial. Y otra rama de la arteria femoral profunda son las perforantes, que las voy a poner aquí. Las arterias perforantes. Las arterias perforantes son 3 arterias perforantes que, relacionado con el músculo aductor corto, tenemos la primera sale arriba del aductor corto. La segunda está pues, a nivel del aductor corto, y la tercera está por debajo, abajo del aductor corto. Entonces el aductor corto lo pusimos en naranja y tenemos las perforantes, que son rama de la femoral profunda. Es la femoral profunda. Una sale aquí, o sea, arriba del aductor corto, que es el naranja, otra a nivel del aductor corto y otra aquí donde termina el aductor corto, que termina aquí. Entonces, si pusimos el aductor corto, bueno, aquí primero está la femoral y da está la femoral profunda y da 1, 2, 3 arterias perforantes, que ya vimos en videos anteriores que se anastomosan. Aquí la rama descendente de la circunfleja lateral profunda se anastomosa con la primera perforante. Y también se anastomosa, recordemos que aquí están unas arterias, que es la glútea superior y la glútea inferior. Aquí vamos a poner el aductor corto. Que vendría así. O sea, se origina desde el pubis, que aquí no vemos dónde se origina, o sea, no vemos el pubis, pero sí está en la línea áspera. Aquí está la arteria. Vino la femoral profunda, hasta la femoral profunda. Ya vimos que da la circunfleja femoral posterior, la circunfleja femoral lateral, y da las perforantes, que es una arriba del aductor corto, otra a nivel del aductor corto y otra por debajo del aductor corto. Entonces esas son las 3 arterias perforantes. Luego tenemos la arteria glútea inferior, que la vimos en el video anterior. La glútea inferior. Esta de aquí, la glútea inferior. Esta es rama de la arteria ilíaca interna, finalmente. O bueno, originalmente es rama de la arteria ilíaca interna. Este más específico lo vimos en el video anterior. Y luego tenemos la obturadora. Que estas están pasan por el canal obturador. Es este de aquí, el canal obturador. Finalmente la arteria pasa entre el aductor corto y el obturador externo, que va ahí en el foramen obturador, bueno, en la membrana obturadora. Y vamos a tener 2 ramas
una anterior y otra posterior. Y es la posterior la que finalmente va a dar una rama acetabular, que es la que finalmente se convierte en la arteria nutricia, que es parte del ligamento redondo. Entonces está aquí, o sea, por aquí está el foramen obturador, que está cubierto, foramen obturador, que está cubierto por la membrana obturadora. Ahí va a estar la arteria obturadora, esta más o menos por acá, la obturadora, y va a tener una rama anterior, o sea, que se va para adelante, y otra posterior, que es la que finalmente da la arteria nutricia, que llega a la fóvea del fémur, y esta se anastomosa con ramas de la circunfleja femoral mediana. Entonces son 3 arterias principales las que le dan sangre al muslo, que es el fémur, la arteria femoral, la obturadora y la glútea inferior. La arteria femoral es el principal aporte de sangre a la extremidad inferior, pero una de sus ramas, que es la femoral profunda, que va posterior, es la principal rama que le da sangre al muslo. Esta se divide en circunfleja femoral izquierda, circunfleja femoral medial, circunfleja femoral lateral y las 3 perforantes. Y vamos a tener la anastomosis entre ellas y la glútea inferior. Ahora, la arteria femoral profunda no es la única rama de la arteria femoral, sino que también tenemos la ilíaca circunfleja superficial, la pudenda externa superficial, pudenda externa profunda y la epigástrica superficial, que le dan sangre parte al muslo, pero también al perineo y a la región glútea. Y además específico vemos esto, pero en resumen.